Muy buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a comenzar y les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué nos quiere decir estas palabras, queridos hermanos? Aquí el Señor Dios estaba hablando a su pueblo Israel mediante el profeta Oseas y estaba diciendo que misericordia quiero y no sacrificio. Hermanos, nosotros podemos venir aquí a la iglesia todos los días, todos los sábados, la noche de oración, damos nuestra ofrenda, hacemos nuestros cultos en nuestros hogares. Pero nosotros tenemos misericordia de nuestro prójimo o solo pensamos en nosotros mismos y no en los demás. Porque el Señor quiere que tengamos misericordia de nuestro prójimo y nos interesemos por los demás. ¿Amén? ¿Alguna vez, hermanos, han sentido misericordia por las personas, por sus prójimos? ¿Puedo ver sus manos? Sí, hermanos, todos alguna vez hemos sentido misericordia de una ancianita, un viejito que está por la calle, pide limosna, pide dinero que le dé la gente para que pueda sobrevivir. O un niñito descalzo que tiene sus ropas sucias, está vendiendo por la calle, por las pistas, se va a los choferes a pedir que le compren algo. Hemos sentido misericordia de esas personas. O a veces vemos discapacitados en la calle, sentados pidiendo algo para poder comer. Pero hermanos, nosotros ponemos en práctica ese sentimiento de misericordia, de compasión, o nos quedamos ahí parados o nos vamos de frente. Hermanos, el Señor quiere que nosotros actuemos, que ayudemos a esas personas necesitadas, porque ellos tienen más necesidad que nosotros. Por eso el Señor dijo a su pueblo, misericordia quiero y no sacrificio. Pero sabemos también correctamente qué es compasión, qué es la misericordia. ¿Lo sabemos, hermanos? Hermanos, según el diccionario, compasión significa un sentimiento que tiene una persona hacia otra que se siente identificada por su sufrimiento, por su situación, y siente dolor, siente tristeza, siente una ternura dentro de sí por ver la situación de esa persona. ¿Amén, hermanos? Amén. Entonces nosotros tenemos que sentir eso dentro de nuestros corazones. Pero en la Biblia también hay, hermanos, historias que nos demuestran a tener misericordia, a tener compasión de nuestro prójimo. Cada día ella pensaba en sus queridos padres, tal vez en sus hermanitos, en sus tíos, o en sus abuelos, sus primos, en toda su familia. Ella había sido alejada, arrebatada de su hogar, de su patria y de su parentela. Ahora ella vive con gente desconocida, en un lugar pagano, con costumbres idólatras. Había sido secuestrada y llevada en cautiverio. Hermanos, creo que algunos ya saben de quién me estoy refiriendo. Hermanos, les invito a abrir la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 3. Dice así, hermanos. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Hermanos, aquí dice, esta dijo a su señora. Aquí, hermanos, se está refiriendo a una muchacha que en una de las incursiones militares del ejército sirio había sido secuestrada y llevada en cautiverio y se convirtió en la sirvienta de la mujer de Naamán. Había sido separada de su pueblo, había sido llevada desde Israel a Siria. Pero, ¿quién era Naamán? ¿Sabemos quién es Naamán? Naamán, hermanos, fue un hombre muy estimado por su señor, por su rey. Era el general del ejército sirio y era muy valeroso este hombre. Pero, hermanos, tenía
una enfermedad, un problema muy grave. ¿Qué tenía, hermanos? Era leproso. Tenía una enfermedad incurable. Y sabemos, hermanos, ¿qué simboliza la lepra en la palabra de Dios? Pecado. El pecado. Y este hombre lo tenía. Pero esta muchacha, hermanos, nos enseñó 3 puntos muy importantes. Primero, hermanos, nos enseñó a tener misericordia. La niña fue misericordiosa por Naamán, sintió pena de él, ya que estaba en una situación muy triste. Tenía lepra, hermanos, la enfermedad incurable. Pero ella no dijo, no, si lo merece, es un castigo de Dios porque me ha llevado cautiva. No, ella más bien se compadeció de él y quiso ayudarlo. Pero, hermanos, aquí ella también es temerosa de Dios. Le habían enseñado que eso era lo correcto que debía hacer en estas situaciones. Pero también nos demostró otra cosa, que fue una buena educación. Se ve que usa palabras muy hermosas. Dice, si rogase mi Señor. No dijo, no, tú tienes que ir a ese profeta. No, ella usó palabras dulces, palabras bonitas para poder hablarle. Usó unos buenos modales. Pero ¿quién le había enseñado estos modales a esta muchacha? ¿Sus padres? Ella había vivido en un hogar cristiano, así como cada niño que está aquí. Nosotros vivimos en hogares cristianos, con buenos modales, con los mandamientos del Señor. Y ella había aprendido a predicar. Y ahí pasamos al siguiente punto, hermanos, la predicación. Aunque no parezca, hermanos, estas pocas palabras habían sido una prédica. Cualquier pocas palabras que lo digamos para la honra del Señor y para enseñarles a los demás, a los que no saben sobre su palabra, es una prédica. Amén. Podemos predicar a cualquier persona, incluso a nuestra familia. Y esta niña, esta muchacha, lo hizo aunque estuvo en cautiverio. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, aunque estamos en libertad en nuestros países, nosotros los niños somos libres, pero no queremos predicar? Nos quedamos en nuestras casas sin hacer nada, no predicamos la palabra. Si tenemos la palabra de Dios con nosotros, junto con nosotros, hay que usarla para beneficio de todos nosotros, hermanos. Amén. Hay que ser misericordiosos con nuestro prójimo. Hermanos, si tenemos misericordia, una buena educación y sabemos predicar, por lo menos lo intentamos, esos 3 puntos son importantísimos si queremos estar con Dios en el cielo. Amén, hermanos. Amén. Hermanos, la conducta de esta niña cautiva en un hogar pagano constituye un testimonio categórico del poder de Dios que capacita a sus discípulos. Queridos hermanos, queridos padres de familia, madres de familia que están presentes en esta reunión, en la casa de Dios, les invoco, les exhorto en esta tarde, enséñenos a los niños a tener misericordia de nuestro prójimo. Si vemos a una ancianita en la calle pidiendo limosna, denos un dinerito para darle. Y así podríamos enseñarnos a ser misericordiosos. Les cuento, hermanos, que en mi iglesia al lado de mi iglesia vive un niñito y siempre una hermana ancianita viene a la iglesia y cuando el niñito lo ve, ¡pum!, se va corriendo a ayudar a la hermana a cruzar la pista. ¿Ven, hermanos? Ese niñito ni siquiera es de la iglesia y cómo es de misericordioso con la hermana. La ayuda a cruzar, la ayuda a llegar a la iglesia. ¿Y cuánto nosotros, hermanos, debemos aprender de esta muchacha y también del niñito que ayudó a la hermana a cruzar? Aprendemos a ser misericordiosos, hermanos. Y también enséñenos a nosotros los niños. Todavía estamos a tiempo para aprender sobre la palabra de Dios y a ser misericordiosos con nuestro prójimo. Amén. Amén, hermanos. Amén. A ver, hermanos, les invito a ver la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 7. A ver, un hermano que me pueda colaborar, pueda leer el versículo. Si supieras qué significa, misericordia quiero y no sacrificio. Amén. Aquí parece que Jesús está diciendo las mismas palabras que su Padre, ¿verdad?
misericordia quiero y no sacrificio. ¿Y qué quiere decir? Aquí, hermanos, Jesús estaba increpando a los fariseos. ¿Por qué? Si leen lo demás, hermanos, ahí los fariseos estaban culpando a Jesús porque sus discípulos estaban arrancando espigas. ¿Pero por qué? Y encima era en el día de reposo. Por eso se estaban quejando los fariseos. ¿Pero por qué le arrancaron las espigas? ¿Porque querían? No, hermanos, ellos tenían mucha hambre. Estaban hambrientos y no habían comido. Y así que de paso nomás iban a agarrar unas espigas para comer. Y ahí los fariseos se quejaron con Jesús. Y por eso es que aquí Jesús dice, misericordia quiero y no sacrificio. Hermanos, los fariseos, ellos hacían sus cultos, mataban sus corderos, daban la ofrenda al Señor, iban los sábados, hacían sus cultos en sus hogares, tal cual a la regla del Señor. Pero hermanos, eran fríos de corazón, no eran misericordiosos. A la gente lo quitaban sus casas, a las viudas y a los necesitados que se sentaban a la puerta del templo, ni lo miraban, ni les hacían caso, no les ayudaban. No eran misericordiosos, ellos eran muy orgullosos. Hermanos, no hay que ser como los fariseos, hay que ser como el Señor Jesús. Él fue muy misericordioso. Y aprendamos de esta muchacha que aún así estando cautiva, tuvo misericordia de Naamán y lo quiso ayudar. Amén. Amén. Y les invito finalmente a el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 40. Otro hermano que pueda dar lectura. Respondiendo el rey le dijo: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hicisteis. Qué maravilloso, ¿no, hermanos? Imagínense, lo hacemos a nuestro prójimo y lo estamos haciendo al Señor Jesús. Tenemos que ser misericordiosos con nuestro prójimo. De esta manera estamos siendo misericordiosos con Jesús. Y si hacemos esto, ¿qué nos va a decir Jesús, hermanos? Aquí también dice que Jesús dijo: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Solamente nos cuesta, hermanos, ser misericordiosos y podremos tener el pasaje para ir al reino del Señor, estar con Él y morar en los cielos. Amén. En esta tarde les digo, tengamos misericordia de nuestro prójimo. Hermanos, esos cultos, los sacrificios, son formas de culto externas. Necesitamos internas en nuestros corazones. Tengamos misericordia, compasión de nuestro prójimo, hermanos. Es mi deseo. En el nombre de Jesús. Amén.